Imagina un mundo donde las opiniones de los demás no tienen influencia sobre ti, donde las críticas y la negatividad resbalan como el agua sobre las plumas de un pato. En este mundo, eres el maestro de tu realidad, dándole forma con el poder inquebrantable de tus pensamientos y creencias. Permíteme contarte la historia de una mujer que una vez se encontró ahogándose en un mar de inseguridad y dudas. Desde joven había sido condicionada a buscar validación de los demás, permitiendo que sus palabras perforaran su alma y dictaran su autoestima. La vida de Sarah fue una lucha constante por complacer a todos a su alrededor, transformándose en diferentes formas para encajar en los moldes que otros habían creado para ella. Vivía con miedo al juicio y a la crítica y el rechazo, siempre caminando sobre cáscaras de huevo, aterrada de ofender o decepcionar a alguien. Pero un día algo cambió dentro de Sarah. Tropezó con una verdad profunda que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Se dio cuenta de que el poder, para dar forma a su realidad, había estado dentro de ella todo el tiempo, y que las opiniones de los demás no tenían dominio sobre ella a menos que ella lo permitiera. Con esta nueva comprensión, Sarah comenzó a cultivar conscientemente una mentalidad de desapego, donde las palabras y acciones de los demás ya no tenían el poder de perturbarla. Al principio fue desafiante. Viejos patrones e inseguridades resurgieron, tentándola a replegarse en su caparazón de dudas. Pero Sarah persistió, recordándose a sí misma que ella era la arquitecta de su propia realidad y la única aprobación que realmente necesitaba era la suya propia. Gradualmente, ocurrió un cambio profundo. Sarah se encontró navegando por la vida con una nueva facilidad y gracia. Las críticas y la negatividad ya no penetraban su armadura, pues había construido una fortaleza impenetrable de seguridad en sí misma y fuerza interior. Encarnaba esta mentalidad de ser imperturbable y comenzaron a abrirse en su vida oportunidades que antes parecían estar fuera de su alcance. Sarah navegaba por ellas con confianza y aplomo. Sus relaciones también se transformaron. Ya no buscaba validación de los demás, porque la había encontrado dentro de sí misma. Atrajo espíritus afines que apreciaban y celebraban su autenticidad, creando un círculo verdaderamente satisfactorio de amor y apoyo. Y en los momentos de silencio, cuando Sarah se miraba en el espejo, veía a una mujer que irradiaba seguridad en sí misma y fuerza interior. Se había convertido en la maestra de su realidad, sin preocuparse por las opiniones y juicios de los demás y completamente empoderada para crear la vida que realmente desea. Dentro de cada uno de nosotros reside un poder creativo profundo, una fuerza tan potente que puede moldear la misma tela de nuestra realidad. Sin embargo, a menudo entregamos este poder a circunstancias externas y a las opiniones fugaces de otros, permitiendo que dicten nuestro sentido de valía y configuren nuestras experiencias. Mis amigos, ha llegado el momento de reclamar su soberanía y despertar a la verdad, que eres el maestro de tu destino, el arquitecto de tu realidad, y que el mundo que te rodea no es más que un espejo, que refleja las creencias y la conciencia que albergas dentro. Durante demasiado tiempo, hemos sido condicionados a creer que nuestra felicidad, éxito y realización dependen de factores externos. La aprobación de otros, las normas sociales. Pero estoy aquí para decirte que esto es una falacia, una creencia limitante que nos ha mantenido encadenados en nuestras propias cadenas. El verdadero poder reside en ti, en la profundidad de tu imaginación y en la fuerza inquebrantable de tus creencias. Son tus pensamientos, tus emociones y tu estado de conciencia los que moldean el mundo que te rodea, atrayendo experiencias y circunstancias que se alinean con tu vibración interna. Considera por un momento el impacto que las opiniones y juicios de otros han tenido en tu vida. ¿Con qué frecuencia has permitido que las críticas y la negatividad de otros penetren en tu ser, haciéndote dudar de ti mismo y encogerte ante tu verdadero potencial? Sin embargo, ¿qué tal si te dijera que estas voces externas no tienen poder sobre ti, a menos que elijas dárselo? ¿Qué pasaría si adoptaras un estado de desapego, donde nada ni nadie pueda perturbar verdaderamente tu paz interior?
Podrías elevarte por encima de las limitaciones impuestas por el mundo y crear una realidad que refleje tus deseos más profundos. Esta es la verdad primordial que deseo impartirte hoy. No eres víctima de las circunstancias, sino el creador de tu propia experiencia, al dominar el arte de actuar y encarnar el estado de conciencia que se alinea con tu realidad deseada. Imagina la libertad y el empoderamiento que provienen de tal realización. Ya no serás zarandeado por las opiniones de los demás, porque habrás cultivado un fundamento inquebrantable de seguridad en ti mismo y fortaleza. Esto no es solo filosofía o pensamiento ilusorio, sino un principio universal que ha sido comprendido y aprovechado por los grandes maestros y místicos a lo largo de la historia. Es una verdad que ha estado velada para las masas, pero disponible fácilmente para aquellos que tienen el coraje y la determinación de buscarla. Este concepto, una vez comprendido y encarnado, desbloquea el inmenso poder creativo que reside dentro de ti, permitiéndote moldear tus experiencias y circunstancias para alinearse con tus deseos más profundos. No somos simplemente seres físicos, limitados por las restricciones del mundo material, dentro de cada uno de nosotros reside una conciencia ilimitada, una chispa divina que es una con la fuerza creativa que da origen al universo mismo. Es esta conciencia la que moldea nuestra realidad, atrayendo experiencias y circunstancias que reflejan nuestras creencias más íntimas y estados de ser. El principio de actuar como si se fundamenta en la comprensión de que tu mundo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Al encarnar el estado de conciencia que se alinea con tu realidad deseada, pones en movimiento las fuerzas que traerán esa realidad a la manifestación. Imagina por un momento que deseas atraer abundancia y libertad financiera a tu vida. En lugar de enfocarte en tus circunstancias o limitaciones actuales, eliges encarnar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya vive en un estado de abundancia. Actúas como si ya fueras rico, te comportas con la confianza y gratitud de alguien que ha logrado la independencia financiera. Mientras persistes en este estado de conciencia, algo notable comienza a suceder. Oportunidades, ideas y sincronías comienzan a alinearse, impulsándote hacia la manifestación de tu realidad deseada. El universo, respondiendo a la vibración que estás emanando, conspira para llevar tu estado interno a la forma física. Este principio se extiende mucho más allá de la riqueza material. Se aplica a cada aspecto de tu vida. Relaciones, salud, carrera y crecimiento personal. Ya eres la persona que deseas ser, encarnando las cualidades y estados emocionales que se alinean con tus resultados deseados. Pones en movimiento las fuerzas que remodelarán tu realidad para que coincida con tus creencias más profundas. Esto no se trata simplemente de pensamiento positivo o afirmaciones. Requiere que te sumerjas completamente en el estado deseado emocional y psicológico. No es suficiente simplemente decir las palabras. Debes sentirlas, encarnarlas y vivir desde ese estado de conciencia. Imagina por un momento que deseas cultivar una relación amorosa profunda. En lugar de enfocarte en corazones rotos pasados o miedos al rechazo, decides encarnar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya está en una relación amorosa y satisfactoria. Actúas como si ya fueras profundamente amado y valorado, llevándote con la confianza y apertura de alguien que conoce su valía y atrae conexiones saludables y nutritivas. Mientras persistes en este estado, comienzas a vibrar en una frecuencia que está en armonía con tu realidad deseada. Tus pensamientos, emociones y acciones se alinean con la experiencia que deseas manifestar y el universo responde de la misma manera, trayendo oportunidades y conexiones que reflejan tu estado interno. La belleza de este principio radica en su simplicidad y su poder. Al cambiar tu conciencia y actuar desde el estado deseado, pasas por alto las limitaciones impuestas por tus circunstancias actuales o las opiniones y juicios que no tienen influencia sobre ti, porque estás operando desde un plano superior de conciencia, anclado en la verdad de tu poder creativo innato. Sin embargo, es importante entender que encarnar el principio de actuar como si requiere consistencia y persistencia. No es un ejercicio de una sola vez, sino una práctica continua de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tu realidad deseada.
Puede haber momentos de duda o resistencia donde los viejos patrones y creencias limitantes intenten volver a afirmarse, pero es en estos momentos donde debes permanecer firme, recordándote a ti mismo la verdad de que eres el creador de tu experiencia y que el poder para dar forma a tu realidad reside en ti. Al abrazar este principio y hacerlo una forma de vida, comenzarás a presenciar los efectos transformadores que tiene en cada aspecto de tu existencia. Se abrirán puertas, abundarán las sincronías y la vida comenzará a fluir con un sentido de facilidad y gracia que una vez fue inimaginable. Y quizás lo más importante, te encontrarás elevándote por encima de las opiniones y juicios de los demás, porque habrás cultivado un fundamento inquebrantable de seguridad en ti mismo y fuerza interior. Las críticas y la negatividad del mundo no tendrán poder sobre ti, porque estarás operando desde un plano superior de conciencia, anclado en la verdad de tu potencial creativo ilimitado. Así que, amigos míos, los invito a explorar las profundidades de este principio profundo y a tomar la decisión consciente de encarnarlo en cada aspecto de sus vidas. Actúa como si ya fueras la persona que deseas ser y observa cómo el universo conspira para manifestar esa realidad, porque cuando alineas tu conciencia con tus deseos más profundos, ninguna fuerza en la tierra puede negarte el cumplimiento que buscas. En nuestra búsqueda de dominar nuestra realidad y elevarnos por encima de las opiniones y juicios de los demás, hay un estado de ser que debemos cultivar. El estado de la mente imperturbable. Solo cuando alcanzamos esta quietud interna, esta paz inquebrantable, podemos realmente encarnar el principio de actuar como si y ejercer todo el poder creativo que reside dentro de nosotros, que nos roba la claridad y el enfoque necesarios para dar forma a nuestra realidad. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros yace un santuario, un espacio sagrado donde podemos encontrar refugio de las tormentas de la vida. Es un lugar de profunda quietud, donde la mente no se ve perturbada por eventos externos o las opiniones de los demás y donde podemos conectar con el pozo infinito de poder creativo que reside en nuestra conciencia. Imagina por un momento un vasto lago sereno, su superficie un espejo perfecto que refleja la belleza del mundo que lo rodea. Este es el estado de la mente imperturbable, un estado de pura receptividad y alineación con las fuerzas creativas del universo. Cuando alcanzamos este estado, nos convertimos en ese lago tranquilo que refleja la belleza y la abundancia del cosmos, permitiendo que las manifestaciones de nuestros deseos tomen forma con gracia y sin esfuerzo. Pero, ¿cómo podemos cultivar este estado de quietud interna en un mundo que parece empeñado en perturbar nuestra paz? La respuesta radica en la práctica del desapego, el arte de permanecer sin verse afectado por eventos externos o los juicios de los demás y anclarnos en la verdad de nuestro poder creativo innato. El desapego no significa indiferencia o falta de interés, sino más bien una elección consciente de desvincularse del torbellino emocional que a menudo acompaña a las circunstancias externas o las opiniones de los demás. Es la habilidad de observar los eventos de la vida con un sentido de neutralidad, sin permitir que perturben nuestra paz interior o sacudan nuestra fe en nuestra capacidad. Considera por un momento el impacto que las críticas y la negatividad de los demás han tenido en tu vida. ¿Con qué frecuencia has permitido que sus palabras y juicios penetren en tu ser, desencadenando una cascada de emociones negativas? Ira, tristeza, autoduda o miedo. Estas respuestas emocionales, aunque comprensibles, solo sirven para perturbar la quietud de tu mente y desconectarte del poder creativo que reside dentro de ti. Al abrazar la práctica del desapego, puedes elevarte por encima de estas influencias externas y mantener la quietud interior necesaria para encarnar el principio de actuar como si. Cuando te encuentres con críticas o negatividad, en lugar de reaccionar con turbulencia emocional, puedes optar por observarlas con un sentido de neutralidad, reconociendo que el poder de estos juicios radica únicamente en el significado que elijas darles. Imagina a alguien lanzando insultos o críticas hacia ti. En lugar de permitir que sus palabras penetren en tu ser y perturben tu paz interior, puedes optar por distanciarte de la carga emocional que llevan consigo. Puedes reconocer su perspectiva sin interiorizarla y recordarte a ti mismo que sus opiniones no tienen dominio sobre tu realidad a menos que les concedas ese poder.
Esta práctica de desapego se extiende más allá de las opiniones de los demás y también se aplica a las circunstancias externas y al constante parloteo de la mente misma. Cuando te enfrentes a desafíos u obstáculos, en lugar de permitir que te provoquen un estado de miedo, ansiedad, puedes optar por observarlos con un sentido de neutralidad, confiando en tu capacidad para dar forma a tu realidad y superar cualquier obstáculo que se presente. Y cuando la mente comience a correr con dudas, miedos o creencias limitantes, puedes reconocer estos pensamientos por lo que son. Simples construcciones mentales que no tienen poder sobre ti a menos que elijas otorgárselo. Al desapegarte del constante flujo de parloteo mental, puedes cultivar la tranquilidad interior necesaria para alinearte con tus verdaderos deseos y encarnar el estado de ser que atraerá su manifestación. Mientras persistes en esta práctica de desapego y cultivas el estado de la mente imperturbable, algo notable comienza a suceder. Te encontrarás operando desde un lugar de paz interior inquebrantable, sin ser afectado por las opiniones y juicios de los demás ni por las circunstancias externas que una vez tuvieron influencia sobre tu estado emocional. Desde este lugar de quietud interior, podrás encarnar plenamente el principio de actuar como si, alineando tus pensamientos, emociones y acciones con la realidad que deseas crear. Las críticas y la negatividad del mundo no tendrán poder sobre ti porque te habrás anclado en la verdad de tu potencial creativo ilimitado. Imagina la libertad y el empoderamiento que vienen con este estado de ser. Ya no serás zarandeado por los caprichos de los demás ni por las cambiantes mareas de las circunstancias externas. En cambio, serás como el lago tranquilo que refleja la belleza y la abundancia del cosmos, permitiendo que las manifestaciones de tus deseos tomen forma con gracia y sin esfuerzo. Sin embargo, es importante entender que cultivar la mente imperturbable es una práctica, un viaje de autodescubrimiento y automaestría. Puede haber momentos en los que los viejos patrones de reactividad o turbulencia emocional intenten reaparecer, pero es en estos momentos que debes permanecer firme, recordándote a ti mismo el poder del desapego y la libertad que proviene de operar desde un lugar de tranquilidad interior. A medida que persistas en esta práctica, descubrirás que la mente imperturbable se convierte en tu estado natural de ser, el santuario de paz y alineación al que puedes acceder sin importar las circunstancias externas. Desde este lugar de calma interior, podrás ejercer todo el poder creativo que reside dentro de ti, dando forma a tu realidad con el esfuerzo y la gracia de un artista maestro. Así que, amigos míos, los invito a abrazar la práctica de cultivar la mente imperturbable, desapegarse de las opiniones y juicios de los demás, apartarse del torbellino emocional que a menudo acompaña a las circunstancias externas y anclarse en la verdad de tu poder creativo innato, porque es solamente cuando alcanzas el estado de calma interior, es entonces cuando realmente puedes encarnar el principio de actuar como si y manifestar la realidad que deseas. En el viaje hacia dominar nuestra realidad y elevarnos por encima de las opiniones y juicios de los demás, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos radica en los insidiosos susurros de la duda y el miedo que pueden impedirnos encarnar plenamente el principio de actuar como si y ejercer todo el poder creativo que reside dentro de nuestra conciencia. La duda y el miedo son adversarios astutos que tejen intrincadas telas de creencias limitantes y barreras autoimpuestas que pueden mantenernos atrapados en ciclos de autosabotaje y potencial no realizado. Son las voces que nos dicen que no somos dignos, que nuestros sueños son demasiado ambiciosos, que las opiniones de los demás tienen más peso que nuestra propia sabiduría interior. Sin embargo, amigos míos, es imperativo que aprendamos a reconocer a estos enemigos internos por lo que realmente son. Simples construcciones mentales. Ilusiones creadas por nuestras propias mentes para mantenernos pequeños y confinados dentro de los límites de nuestras zonas de confort. Porque cuando cedemos ante la duda y el miedo, entregamos nuestra soberanía y permitimos que fuerzas externas dicten el curso de nuestras vidas. Imagina por un momento que has fijado tu mirada en una meta audaz y ambiciosa, un deseo que enciende una llama de pasión dentro de tu alma. Tal vez sea comenzar tu propio negocio, perseguir un emprendimiento creativo o cultivar una relación profunda y satisfactoria. A medida que empiezas a encarnar el principio de actuar como si,
alineando tus pensamientos y emociones con la realidad que deseas crear, pueden surgir los susurros de la duda y el miedo. ¿Quién eres tú para pensar que puedes lograr algo así? Podrían susurrar. Otros lo han intentado y fracasado antes que tú. No tienes lo necesario. Estas voces insidiosas pueden intentar socavar tu confianza, sembrando semillas de autoduda y alimentándose de los mismos miedos que te han frenado en el pasado. Pero es en estos momentos, amigos míos, cuando debes permanecer firmes, anclándote en la verdad de tu creatividad ilimitada. El potencial para la duda y el miedo no son más que ilusiones, sombras proyectadas por las creencias limitante, ese que han sido inculcadas en nosotros por años de condicionamiento y programación societal. Para superar estos enemigos internos, primero debemos iluminarlos, exponiéndolos por las falsedades que realmente son. Debemos reconocer que nuestras dudas y miedos no son verdades inherentes, sino limitaciones autoimpuestas que tenemos el poder de trascender. Una técnica poderosa en esta batalla es la práctica de la autoindagación. Cuando surja la duda o el miedo, pausa y pregúntate: ¿esta creencia realmente es mía o es un remanente de programación pasada? A menudo descubrirás que estas creencias limitantes no son tuyas, sino ecos de las voces de otros. Padres, maestros, normas sociales que se han interiorizado con el tiempo. Al iluminar con la luz de la conciencia estas creencias, comienzas a despojarlos de su poder sobre ti, te das cuenta de que son meras construcciones mentales, ilusiones que no tienen poder sobre tu realidad a menos que elijas darles poder. Otro antídoto potente contra la duda y el miedo es el cultivo de una fe inquebrantable. Fe en ti mismo, fe en el poder creativo que reside dentro de ti y fe en las leyes universales que gobiernan la manifestación de tus deseos. Porque cuando te anclas en esta creencia, ninguna circunstancia externa, ni susurro interno de duda pueden impedirte encarnar el principio de actuar como si y alinearte con la realidad que deseas. Imagina por un momento que eres un actor en un escenario, completamente inmerso en el papel que estás interpretando. Las líneas que pronuncias, las emociones que transmites y las acciones que tomas están todas al servicio de dar vida a ese personaje, sin importar las dudas o los miedos que puedan surgir en tu interior. Es este mismo nivel de compromiso, inquebrantable que debes traer a la encarnación de tu realidad deseada, a medida que persistes en actuar como si trataras tus deseos, como hechos ya realizados. Algo notable comienza a suceder: las dudas y los temores, que una vez tuvieron influencia sobre ti, comienzan a disminuir, reemplazados por un creciente sentido de certeza y confianza. Empiezas a presenciar sincronicidades y oportunidades, alineándose para apoyar la manifestación de tus deseos, reforzando tu fe y disminuyendo aún más el poder de la duda y el miedo. Sin embargo, es importante entender que superar la duda y el miedo es una práctica continua, un viaje de autocontrol, que requiere vigilancia y dedicación. Puede haber momentos en que estos enemigos internos levanten sus cabezas, una vez más intentando descarrilar tu progreso y minar tu confianza. En estos momentos es crucial recordarte a ti mismo la verdad de que eres el creador de tu realidad y que el poder de dar forma a tus experiencias reside en ti. La duda y el miedo son meras ilusiones, sombras proyectadas por creencias limitantes que no tienen realidad inherente a menos que elijas darles poder. Una técnica poderosa en estos momentos es cambiar conscientemente tu enfoque y estado emocional. En lugar de entretenerte con las dudas y los miedos, redirige tu atención hacia el resultado deseado, que deseas manifestar. Visualízalo con detalle vívido, siente las emociones de haberlo logrado, y ancla tu creencia inquebrantable en que es tuyo. Para reclamar. A medida que persistes en esta práctica, encontrarás que la duda y el miedo comienzan a perder su control sobre ti. Todavía pueden susurrar en el fondo, pero sus voces se volverán más débiles y débiles, opacadas por la certeza y la confianza que surgen al encarnar el principio de actuar como si, y alinearse con tu verdadero poder creativo. Y en esos momentos, cuando la duda y el miedo parecen más abrumadores, cuando las voces de la imitación parecen ensordecedoras, recuerda esto: innumerables otros, antes que tú han enfrentado y superado
Estos mismos enemigos internos han superado las opiniones y juicios de los demás, han trascendido sus dudas y miedos y han manifestado realidades que una vez parecían imposibles. Fuera de alcance, tú también posees este mismo poder, el poder de dar forma a tu realidad, para elevarse por encima de las limitaciones impuestas por circunstancias externas o dudas internas, y crear una vida que sea un verdadero reflejo de tus deseos y más alto potencial. Eres el maestro de tu destino. Cuando conquistas estos adversarios internos, ninguna fuerza en la tierra puede interponerse en tu capacidad de encarnar el principio de actuar como si y manifestar la realidad que verdaderamente deseas. A medida que profundizamos en los principios de dominar nuestra realidad y elevarnos por encima de las opiniones y juicios de los demás, es esencial que fundamentemos estas enseñanzas en la aplicación práctica. Es al encarnar estos conceptos en nuestra vida diaria que realmente desbloqueamos su poder transformador. El principio de actuar como si y el cultivo de la mente imperturbable no son meras elucubraciones filosóficas, sino herramientas potentes que pueden ser empleadas en cada aspecto de nuestra existencia. Ya sea en el ámbito de las relaciones, la carrera, la salud o el crecimiento personal, la capacidad de encarnar el estado deseado y de desprenderse de las influencias externas es clave para manifestar la realidad que verdaderamente deseamos. Comencemos explorando el ámbito de las relaciones, un área de la vida que frecuentemente está plagada de inseguridades, dudas y miedo al rechazo. ¿Cuántas veces hemos permitido que las opiniones y juicios de los demás dicten el curso de nuestras conexiones, obstaculizando nuestra capacidad para cultivar lazos satisfactorios? Para aplicar los principios que hemos explorado, primero debemos desprendernos de las creencias limitantes y la programación social que han moldeado nuestro enfoque hacia las relaciones. Debemos abandonar la idea de que nuestro valor está ligado a la validación de otros y, en cambio, aferrarnos a la verdad de nuestro valor inherente y nuestra capacidad de ser amados. Imagina por un momento que deseas una relación profundamente satisfactoria y enriquecedora. En lugar de enfocarte en desengaños pasados o temores al rechazo, elige encarnar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya está en una relación amorosa y de apoyo. Actúas como si fueras valorado y adorado, llevándote con la confianza y apertura de alguien que conoce su valía y atrae conexiones saludables. A medida que persistes en este estado, comienzas a vibrar en una frecuencia armoniosa con tu realidad deseada. Tus pensamientos, emociones y acciones se entremezclan con la experiencia que deseas manifestar y el universo responde de manera acorde, trayendo oportunidades y conexiones que reflejan tu estado interno. Las críticas y juicios de los demás no tienen poder sobre ti, pues has cultivado la mente imperturbable, un estado de paz interna y desapego que te permite permanecer sereno ante influencias externas. Estás anclado en la verdad de tu valor innato y en la certeza de que la pareja adecuada ya está haciendo su camino hacia ti. A continuación, dirigimos nuestra atención al ámbito del crecimiento profesional y laboral. ¿Cuántas veces hemos permitido que las opiniones de otros, las normas sociales o creencias limitantes dicten la trayectoria de nuestras metas profesionales? ¿Cuántos sueños y aspiraciones han quedado sin cumplir por el miedo al juicio o las limitaciones percibidas impuestas por circunstancias externas? En lugar de enfocarte en las opiniones de los demás o en los obstáculos percibidos en tu camino, elige adoptar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya está prosperando en su vocación soñada. Actúas como si ya fueras exitoso, confiado y en control de tu destino profesional, comportándote con la elegancia y seguridad de quien conoce su propio valor y atrae la abundancia. A medida que persistes en este estado, las oportunidades comienzan a presentarse, puertas que antes estaban cerradas, ahora se abren y las sincronicidades abundan, impulsándote hacia la manifestación de la realidad que deseas. Las críticas y juicios de los demás no tienen poder sobre ti, pues has cultivado una mente imperturbable, un estado de paz interior.
La quietud y el desapego te permiten elevarte por encima de las influencias externas y mantenerte enfocado en tus verdaderos deseos. Estás anclado en la certeza de que la realización profesional es tuya, para reclamar y que el universo conspira para apoyar tus aspiraciones. En el ámbito de la salud y el bienestar, los principios que hemos explorado tienen un inmenso poder. Con demasiada frecuencia, permitimos que las opiniones de los demás, las normas sociales y nuestras propias creencias limitantes moldeen nuestra relación con nuestro bienestar físico y emocional. Para aplicar estas enseñanzas, primero debemos deshacernos de la autoduda y la programación negativa que nos han mantenido atados a ciclos de enfermedad y desequilibrio. Debemos abrazar la verdad de que nuestros cuerpos y mentes son increíbles vasos de sanación y regeneración y que el poder para obtener un estado de bienestar total. En lugar de enfocarte en dolencias pasadas o en la opinión de los demás, eliges adoptar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya es radiante, fuerte y completamente alineado con su máximo potencial de bienestar. Actúas como si fueras la encarnación de la salud perfecta, comportándote con la confianza y seguridad de quien sabe que su cuerpo es un templo digno de reverencia y cuidado. A medida que persistes en este estado, comenzarás a tomar decisiones y a realizar acciones que se alineen con la realidad deseada, nutriendo tu cuerpo con alimentos saludables, participando en prácticas restaurativas y cultivando una mentalidad de amor propio y aceptación. Las críticas y juicios de los demás no tienen poder sobre ti, pues has cultivado una mente imperturbable, un estado de paz interior y desapego que permiten mantenerte enfocado en tu camino hacia el bienestar óptimo. Estás anclado en la certeza de que la salud vibrante es tu derecho de nacimiento y que el universo conspira para apoyar tu sanación y crecimiento. Por último, exploremos el ámbito del crecimiento personal y la autorrealización. ¿Cuántas veces hemos permitido que las opiniones de otros, las expectativas sociales o nuestras propias creencias limitantes frenen nuestro potencial y nos impidan alcanzar nuestro máximo potencial? Debemos abrazar la verdad de que nuestro potencial de crecimiento y autorrealización es infinito y que el poder para moldear nuestro viaje personal reside dentro de nosotros. Imagina por un momento que deseas una vida de profunda autoconciencia, maestría personal y bienestar espiritual. Entonces eliges adoptar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya está viviendo una vida de propósito profundo y autorrealización. Actúas como si fueras la encarnación de tu máximo potencial, comportándote con la confianza y seguridad de quien sabe que su camino está divinamente guiado y apoyado. A medida que persistes en este estado, las sincronicidades y las oportunidades para el crecimiento y la expansión comienzan a presentarse, impulsándote hacia la manifestación de la realidad deseada. Cultivando una mente imperturbable, nos elevamos por encima de las limitaciones impuestas por las circunstancias externas y las opiniones de los demás y desbloqueamos todo el potencial creativo que reside dentro de nosotros. Es a través de esta encarnación, este compromiso inquebrantable de alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con la realidad deseada, que nos convertimos en los arquitectos de nuestro destino, moldeando nuestras experiencias con la gracia sin esfuerzo de un maestro artista. En cada aspecto de nuestras vidas, los principios que hemos explorado tienen un inmenso poder cuando se aplican de manera práctica. Queridos amigos, hemos recorrido un viaje profundo, adentrándonos en las profundidades de los principios que rigen la manifestación de nuestros deseos y el arte de elevarnos por encima de las opiniones y juicios de los demás. Y ahora, mientras nos encontramos al borde del verdadero dominio, es hora de desatar todo el poder creativo. Dentro de cada uno de nosotros reside un manantial de fuerza creativa ilimitada. Durante demasiado tiempo, hemos sido condicionados a creer que nuestro potencial es limitado, que nuestros sueños son demasiado ambiciosos y que las opiniones de los demás tienen más peso que nuestra propia sabiduría interior. Pero estoy aquí para decirte que estas son meras ilusiones, barreras autoimpuestas que nos han mantenido atados en ciclos de potencial no realizado y autolimitación.
Dentro de ti yace un manantial de fuerza creativa ilimitada, una chispa divina que es una con la inteligencia infinita que da vida al cosmos mismo. Este poder no te es otorgado por alguna fuerza externa o autoridad, es una parte inherente de tu ser, tejido en la trama de tu conciencia. Imagina por un momento la inmensidad del universo, las incontables galaxias y cuerpos celestiales que danzan en perfecta armonía, guiados por las leyes inmutables de la creación. Esta misma fuerza, esta misma inteligencia creativa, reside dentro de ti, esperando ser aprovechada y desatada sobre el lienzo de tu realidad. Cuando abrazas completamente los principios que hemos explorado, te alineas con este poder creativo infinito, convirtiéndote en un co-creador con el universo. Ya no eres un mero observador, sujeto a los caprichos de las circunstancias externas o las opiniones de los demás. En cambio, te conviertes en el maestro de tu destino, dando forma a tus experiencias con la gracia sin esfuerzo de un verdadero artista. Imagina por un momento la realidad que deseas crear. Una vida de abundancia, relaciones satisfactorias, salud vibrante y profundo crecimiento personal. Al encarnar la mentalidad y el estado emocional de alguien que ya ha alcanzado estos deseos, pones en movimiento las fuerzas universales que conspirarán para manifestar esa realidad. Las críticas y juicios de los demás no tienen poder sobre ti, pues has cultivado la mente imperturbable. Es el estado de quietud interior y desapego que te permite permanecer anclado en la verdad de tu potencial creativo ilimitado. No te afectan las influencias externas. Te enfocas únicamente en alinear tus pensamientos, emociones y acciones con el resultado deseado que deseas manifestar. Mientras persistes en este estado de creación consciente, algo notable comienza a ocurrir, sincronías y oportunidades se presentan, puertas que una vez estuvieron cerradas, ahora se abren y el universo mismo parece doblarse al servicio de tus deseos más elevados. Esto no es mera coincidencia o suerte, es la consecuencia natural de alinearte con las leyes universales que rigen la manifestación de la realidad. Cuando encarnas el estado de ser que se alinea con el resultado deseado, el universo responde de la misma manera, reorganizando circunstancias y eventos para apoyar la manifestación de tus sueños más profundos. Pero permíteme ser claro, mis amigos, desatar tu poder creativo no es un esfuerzo pasivo. Requiere un compromiso inquebrantable, una disposición para desprenderse de las creencias limitantes y barreras autoimpuestas que te han mantenido atado, y una profunda confianza en el potencial infinito que reside dentro de ti. Puede haber momentos en los que surjan dudas y miedos, cuando los susurros de limitación intenten socavar tu progreso, pero es en estos momentos donde debes mantenerte firme, anclándote en la verdad de tu poder creativo y en la certeza de que el universo conspira para apoyar tus aspiraciones más elevadas. Eres el maestro de tu realidad, dando forma a tus experiencias, con la misma facilidad y gracia, con la que el universo moldea la danza cósmica de estrellas y galaxias. Al encarnar este estado de creación consciente, comenzarás a presenciar los efectos transformadores que tiene en cada aspecto de tu vida. Se abrirán puertas, abundarán las sincronicidades y la vida comenzará a fluir con un sentido de facilidad y gracia que antes era inimaginable. Te encontrarás atrayendo espíritus afines, individuos que resuenan con tu vibración y apoyan tu camino hacia la autorrealización. Cultivarás relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión y un compromiso compartido con el crecimiento personal y la expansión. Y quizás lo más importante, experimentarás un profundo sentido de realización interior. Porque habrás despertado a la verdad de tu potencial creativo ilimitado y tu papel como co-creador con el universo mismo. Cuando te alineas con la fuerza creativa infinita que reside dentro de ti, ningún obstáculo es demasiado grande, ningún sueño es demasiado ambicioso, y ninguna opinión o juicio puede detenerte en la manifestación de la vida que realmente te mereces. Una vida que refleje tu máximo potencial, tus pasiones más profundas y tus aspiraciones más elevadas. Libera tu poder creativo y deja que el universo conspire para hacer realidad tus deseos, porque eres ilimitado, eres infinito y eres el maestro de tu propia realidad, mis queridos amigos.
Durante demasiado tiempo hemos entregado nuestra soberanía a circunstancias externas y a las efímeras opiniones de los demás, permitiendo que dicten nuestro sentido de valía y moldeen nuestras experiencias. Pero a través de la sabiduría que hemos abrazado, hemos despertado a la verdad de que somos los maestros de nuestro destino, los arquitectos de nuestra realidad. El mundo que nos rodea no es más que un espejo que refleja las creencias y la conciencia que mantenemos dentro. Si has llegado hasta esta parte del video, escribe en comentarios: liberó mis sueños y deseos para que el universo conspire a mi favor. Las críticas y la negatividad del mundo no tienen influencia sobre ti, pues has cultivado la mente imperturbable, el estado de paz interior y desapego que te permite permanecer anclado en la verdad de tu potencial creativo ilimitado. No te perturban las influencias externas. Te enfocas únicamente en alinear tus pensamientos, emociones y acciones con la realidad que deseas manifestar. Mientras persiste en este estado de creación consciente, se presentarán sincronías y oportunidades, se abrirán puertas que una vez estuvieron cerradas, y la vida comenzará a fluir con un sentido de facilidad y gracia que antes era inimaginable. Te encontrarás atrayendo espíritus afines, individuos que resuenan con tu vibración y apoyan tu camino hacia la autorrealización. Cultivarás relaciones basadas en el respeto mutuo, la comprensión y un compromiso compartido con el crecimiento personal y la expansión. Y quizás lo más importante, experimentarás un profundo sentido de satisfacción interior y autorrealización, porque habrás despertado a la verdad de tu potencial creativo ilimitado y tu papel como co-creador con el universo mismo. Así que mis amigos, les imploro que abracen esta verdad con cada fibra de su ser. Desechen las cadenas de la autoduda y el condicionamiento social que los han mantenido atados y adéntrense en la plenitud de su poder creativo. Cuando se alinean con la fuerza creativa infinita que reside dentro de ustedes, ningún obstáculo es demasiado grande, ningún sueño es demasiado ambicioso, y ninguna opinión o juicio puede detenerlos. Una vida que refleje su máximo potencial, sus pasiones más profundas y sus aspiraciones más queridas. Liberen su poder creativo y permitan que el universo conspire para hacer realidad sus deseos. Encarnen el estado de ser que se alinea con sus anhelos más profundos y observen cómo el mundo que los rodea se transforma para reflejar la belleza y la abundancia de su conciencia. Son ilimitados, son infinitos y son los maestros de su propia realidad. Abracen esta verdad y dejen que los guíe en el camino hacia la creación de una vida verdaderamente extraordinaria, una vida que sea un testimonio del profundo poder que reside dentro de ustedes.